Bueno, ahí va. Balanceo de ecuaciones químicas por el método de óxido-reducción, también conocido como redox. Nosotros ya vimos que para aplicar redox necesitamos que los elementos cambien su número de oxidación, ¿de acuerdo? Haya una variación en los números de oxidación de los elementos que participan en la reacción. Una reacción química por redox debe de contener por lo menos un elemento que se reduzca y un elemento que se oxide, ¿sale? Entonces vamos a ver la presencia de los dos procesos. La oxidación, como ya vimos, se refiere a la pérdida de electrones por un elemento químico. Esto genera que el número de oxidación aumenta para dicho elemento químico, volviéndolo más positivo. ¿De acuerdo? Espero que no haya duda en el concepto. En la reducción es el proceso en el que un elemento químico gana electrones, de manera que el número de oxidación disminuye, haciendo que el elemento se vuelva más negativo. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos, sobre estos dos conceptos? No. No, profe. Va. Ya dijimos que para poder más o menos no usar los dedos, si no quieren, utilicen la regla numérica, recta numérica, en la cual, pues nosotros vamos a ver que la oxidación crece de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? Es cuando estamos diciendo que el elemento se oxida, mientras si disminuye de derecha a izquierda, se está presentando la reducción, ¿de acuerdo? El elemento se está volviendo más negativo. Esa es una manera de ayudarnos para determinar esos números de oxidación. Entendidos los anteriores conceptos, los podemos representar de la siguiente manera. Ya vimos los ejemplos, ¿de acuerdo? Como lo vimos ahorita, como lo hizo igual su compañero Gael y muchos de ustedes, vimos los números de oxidación cómo variaban. Como este pasa de 0 a +2, está siendo más positivo, el proceso es oxidación. ¿Qué pasó para que se oxide el zinc? Pues para que perdió o liberó 2 electrones en este caso. Eso ya lo vimos en el ejemplo y los ejercicios anteriores, pero bueno, no está por demás retomarlo. Aquí vemos que el nitrógeno pasa de nitrógeno 5 a está siendo más negativo. ¿Qué pasó? Pues que adquirió el nitrógeno +5, 2 electrones, para variar sus números de oxidación de esa manera. En el caso del fósforo tenemos que pasa de +3 a +5, se está volviendo más positivo, por lo que el fósforo +3 perdió 2 electrones y se está oxidando. Y en el caso del azufre, el azufre pasa de +6 a -2. Como se está haciendo más negativo, el azufre +6 adquirió 8 electrones en su estructura, por eso se está volviendo más negativo y se está llevando a cabo la reducción. Eso ya lo vimos la clase pasada, y esas reaccioncitas son las que van a diseñar a partir de ahora ustedes en el método redox. Esto ya las pueden diseñar. Pasos para el balanceo de ecuaciones por el método redox. Primero, escribir correctamente la ecuación química para balancear. Ustedes ya saben de nomenclatura, ya no tienen por qué estar adivinando los números de las fórmulas del compuesto. Ya cuando nosotros estamos diciendo, a ver, escríbeme el ácido nítrico, pues ya saben que es HNO3, entonces lo escriben bien, etcétera, etcétera. Acuérdense que el balanceo, señores, es colocar coeficientes, no mover subíndices. Si ustedes mueven los subíndices de las fórmulas, ya no están hablando de la sustancia que está obteniéndose o de la que está reaccionando. No deben de mover subíndices, es a través de coeficientes. Esos números se escriben adelante de la fórmula del compuesto en cuestión. Los abusados, no se les olvide. Bien. Otro es determinar los números de oxidación de cada elemento de los cuales participan en la ecuación química. La determinación de los números de oxidación, pues ya lo aprendieron, ¿sí? Ya saben cómo sacar los números de oxidación de cada elemento de un compuesto. Ya vimos las reglas, acordándose que todos los elementos del grupo 1A trabajan con +1, los del 2A con +2, los del 3A con +3. Sustancias en estado natural o elemental, dijimos que su número de oxidación es igual a 0. Y también dijimos que el hidrógeno siempre va a trabajar con +1, a menos que se trate de un hidruro, ahí trabaja con -1.
y el oxígeno siempre va a trabajar con -2, a excepción de los peróxidos, donde trabaja con -1. Y lo demás, lista de aniones y cationes. El 3, determinar el elemento que se oxida y el que se reduce entre los elementos que varían sus números de oxidación. Entonces hay que fijarnos cómo varían los números de oxidación de un elemento. Si se hace más positivo, ese es el elemento oxidado. Si se hace más negativo, ese es el elemento reducido. Y lo que vamos a escribir son las semirreacciones para esos dos elementos. Entonces, esas semirreacciones que acabamos de ver anteriormente es lo que ustedes ahora lo van a tener que escribir. 5. Estas semirreacciones las vamos a balancear de dos maneras. Una de ellas es por átomos. Hagan de cuenta que están aplicando el tanteo, ¿sí? Entonces, lo primero que nos vamos a fijar es de la reacción original, cuántos átomos hay de un elemento antes y después de la reacción, y vamos a tenerlas que balancear. Lo mismo, ¿sí? Va a ser en la reacción de reducción. Pero si nosotros agregamos coeficientes, ese coeficiente que balancea la reacción también va a afectar los electrones perdidos o ganados de las semirreacciones. Ahorita lo vamos a ver. En el punto 6 se balancean las semirreacciones por cargas. ¿En qué consiste? La manera que los electrones perdidos van a ser igual al número de electrones ganados. Ya vieron que en la reacción de oxidación se pierden electrones y en la semirreacción de reducción se ganan electrones. El número de electrones perdidos tiene que ser igual al número de electrones ganados. Y si no, lo vamos a tener que forzar nosotros. Y entonces aquí tenemos nuestros dos balanceos, uno por átomos y otro por cargas. Este último es para balancear el número de equilibrar los electrones perdidos con los electrones ganados. El punto 7, esas dos semirreacciones ya balanceadas por estas dos situaciones, las vamos a sumar. Y vamos a ver que se obtiene una ecuación subtotal del proceso, una ecuación subtotal en la cual ya no van a aparecer los electrones porque se van a eliminar. Y esa reacción subtotal va a venir señalando los coeficientes que vamos a subir a la ecuación a balancear. Entonces, de esta ecuación subtotal se utilizan los coeficientes obtenidos, los cuales se colocan en la ecuación a balancear. Y el punto 9, se inicia el balanceo por tanteo hasta establecer el ajuste total de la ecuación química. Entonces, es muy importante lo que ya vimos, lo van a aplicar ahorita en redox. Bien, ejemplo, el del material que les di. Tenemos la reacción del cobre con ácido nítrico para formar nitrato cúprico más dióxido de nitrógeno y agua. El primer punto, bueno, ya están escritas las fórmulas correctamente, ¿sí? Ya no vamos a variar subíndices, vamos a trabajar con coeficientes. El primer paso, el segundo paso es determinar los números de oxidación de cada elemento. Les pregunto, ¿qué número de oxidación tiene el cobre? 0. 0, porque el cobre, si se dan cuenta, está sin combinar, es un elemento, está en estado natural o elemental y su número de oxidación en este caso va a ser el 0, ¿sí? Aquí tenemos el cobre con número de oxidación 0. Del siguiente compuesto del ácido nítrico, ¿de quién sabemos rápidamente los números de oxidación? Del oxígeno. Del hidrógeno y el oxígeno. Ok, ¿el hidrógeno con cuánto? Más 1. Y del oxígeno. Menos 2. Menos 2. Acuerden que en un compuesto el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas. Para que esto suceda, ¿con cuánto trabaja el nitrógeno? Con 5. 5. Muy bien, con 5. Ya tenemos 6 positivas con 6 negativas. Acuérdense de la X. Ahí tenemos un anión, el anión nitrato. ¿Tienen a la mano su lista de aniones? Voy a buscarla rápido. No. Sí. Ok. Sí. El nitrato, ¿con cuánto trabaja? Menos 1. Correcto.
ahí ponemos una X. Quiere decir que el nitrato trabaja con -1, pero tenemos en la fórmula 2 nitratos, ¿sale? ¿Con cuánto entonces trabaja el cobre? Con 2. Perfecto, por eso le ponemos +2. Va de nuevo, el nitrato trabaja con -1, ¿sí? Pero en la fórmula tenemos 2 Sí. nitratos, sería 2 por 1, 2 negativo, pero como solo tenemos un cobre, quiere decir que el cobre trabaja con +2, ¿va? ¿Qué otro elemento sabemos rápidamente su número de oxidación? El Del oxígeno. oxígeno. Que trabaja con -2. -2. ¿Cuántas cargas positivas tenemos con el cobre totales? 2. Y del oxígeno, 12. 12. Para que nos dé 0, ¿cuántas nos faltan? Menos 12. No. Ah, no, sí, 10. el oxígeno -12. Sí. Pregunto, para que nos dé 0, ¿con cuánto debe de trabajar o aportar el nitrógeno? 10. Con 10, muy Pero bien. trabajo Más 10. con 5. 10. Sí, mija. Son 10 cargas las que nos hacen falta, más 10. Pero si ustedes se dan cuenta, en la fórmula hay 2 nitrógenos, ¿sí? Entonces, 10 entre 2 nos da 5. Quiere Más decir que el 5. nitrógeno trabaja con +5, ¿de acuerdo? Sí. De la siguiente, ¿cuál sabemos rápido? El El oxígeno. oxígeno. Con -2, por lo tanto, el nitrógeno, ¿con cuánto trabaja? Con 4. Más 4. Con +4, muy Con bien. más 4. De la siguiente, el primero con 1. 1. y oxígeno. Menos 2. Ahí está. Y ya está. Ya determinamos los números de oxidación. Ahora díganme, ¿sí? De acuerdo a los cambios que tienen los elementos químicos en su número de oxidación, ¿cuál es el elemento que se está oxidando? ¿El cobre? El cobre. Así es, porque el Cobre. cobre tenemos como cobre 0 que pasa a cobre +2, ¿de acuerdo? Se está oxidando. Para que el cobre trabaje o pase de 0 a +2, ¿qué tuvo que pasar? Perdió electrones. ¿Perdió cuántos? 2. Perdió 2 2. electrones, muy bien. Continuando, Ay. ¿qué otro elemento cambia su número de oxidación? El nitrógeno. El nitrógeno. Nitrógeno. Pero ustedes se dan cuenta que en los productos hay 2 nitrógenos. Solamente vamos a comparar donde hay cambio. El otro no lo tomamos en cuenta. Entonces vemos que en los reactivos el nitrógeno trabaja con +5. Comparativamente con nitrógeno del dióxido de nitrógeno que trabaja con +4. Es aquí donde va a haber el cambio en este compuesto. Entonces, si se dan cuenta, bajó el número de oxidación. Para que el nitrógeno cambie de +5 a +4, ¿qué le sucedió? ¿Qué tuvo que hacer? Se redujo. Se redujo. Se Se redujo. redujo. ¿De qué manera? Ganó un electrón, ¿de acuerdo? Un electrón. Entonces, eso que platicamos lo van a tener que escribir. Ya determinaron el elemento oxidado y el elemento reducido. El elemento oxidado, cobre 0, que pasa a cobre +2. ¿Qué tuvo que hacer? Perder 2 electrones. Ustedes me lo dijeron correctamente. En el elemento oxidado, reducido, perdón, el nitrógeno +5 pasa a nitrógeno +4. ¿Qué tuvo que hacer? Ganar un electrón. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Ok, No, profe. estas reacciones ya las tienen que hacer ustedes, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente paso, si recuerdan, de haber obtenido las semirreacciones, estas, vamos a tenerlas que balancear primero por átomos y después por cargas. Vámonos por átomos. Vámonos a la reacción original, ¿eh? La necesito para que vean ustedes cómo me baso. Vean la original. ¿Cuántos cobres tenemos a la izquierda? 1. 1. Y a la derecha, 1. 1 también. Ya está balanceado el cobre. Vámonos con el nitrógeno. El de la izquierda, ¿cuántos nitrógenos tiene? 1. 1. 1. Donde Uno. hubo el cambio en los productos, ¿cuántos nitrógenos tiene?
3. No, va de nuevo. En el nitrógeno donde hubo el cambio de número de oxidación, Ah, no, perdón. 1. 1. ¿De 1. acuerdo? Solamente vamos a tomar en cuenta en donde hubo el cambio en el número de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un nitrógeno en reactivo y un nitrógeno en los productos. Entonces, si se dan cuenta, las semirreacciones están balanceadas por átomos. Un cobre a la izquierda, un cobre a la derecha. Un nitrógeno a la izquierda, un nitrógeno a la derecha. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Bien. No. Ahora, el siguiente proceso es balancear por cargas. Ya vimos que el cobre perdió 2 electrones, pero el nitrógeno ganó 1 electrón. Ahora, lo que tenemos que hacer es forzar que el número de electrones perdidos tiene que ser igual al número de electrones ganados. ¿Qué sugieren ustedes para que esta situación se presente? Va de nuevo, el número de electrones perdidos tiene que ser igual al número de electrones ganados. ¿Qué sugieren? Una multiplicación cruzada. ¿Qué multiplicas? Los 2 electrones por lo de abajo y el 1 por lo de arriba, por todo lo de abajo, para que sea el 1 con el cobre y el 2 con el nitrógeno. Sí, Se queda. es más fácil decir que voy a tomar, por ejemplo, la reacción del nitrógeno y la voy a multiplicar por 2, ¿sí o no? Se le pone el 2 de arriba al 2 a los No siempre nitrógenos. se cruzan, pero lo puedes hacer. Es muy obvio decir que voy a multiplicar por 1 al cobre y un 2 para el nitrógeno. Es muy obvio, pero bueno, va. Ambas semirreacciones se balancean por átomos y por cargas, teniendo en cuenta que el número de cargas perdidas tiene que ser igual a las cargas ganadas. En este caso, teniendo como base la ecuación original, los átomos de cobre como de nitrógeno están balanceados, eso ya lo vimos, pero en el caso de cargas, el número de electrones que se pierden no son igual al número de electrones ganados. Por lo tanto, para lograrlo, se va a multiplicar la semirreacción de reducción por 2, es decir, la semirreacción del nitrógeno. Entonces, esta es la reacción de reducción, ¿sí? Y aquí es donde tenemos que nivelar los electrones. Yo requiero 2, entonces lo que vamos a hacer es multiplicar por 2 toda esta ecuación. Al multiplicarla por 2, obtenemos 2 nitrógenos más 5 más 2 electrones que nos producen 2 nitrógenos más 4. Y si se dan cuenta, el número de electrones perdidos del cobre es igual ahora al número de electrones ganados del nitrógeno. Ya igualamos cargas, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer en este paso. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? No, profe. Ok, ahora estas 2 semirreacciones ya balanceadas por átomos y por cargas, las vamos a sumar. Entonces, tenemos la reacción de oxidación y tenemos la reacción de reducción ajustada. Todos los reactivos de la izquierda de ambas reacciones se van a sumar y todos los productos de ambas reacciones se van a sumar. Si ustedes se dan cuenta, es como una ecuación matemática. En la flecha es el signo igual y si se dan cuenta, tenemos 2 electrones a la derecha y 2 electrones a la izquierda. A la hora de sumar estas 2 ecuaciones se eliminan, ¿de acuerdo? Estos 2 electrones que se pierden se anulan con estos 2 electrones que se ganan. Y lo que vamos a obtener finalmente con la suma es cobre 0 más 2 nitrógenos más 5, que nos produce cobre más 2 nitrógenos más 4. ¿Sí se entiende lo que se hace? Sí, profe. Es Ok. como una resolución de ecuaciones por suma y resta, ¿no? Así es, estamos simplificando las ecuaciones. Bien, estos coeficientes de la reacción subtotal que obtuvimos, esos coeficientes los vamos a subir a la reacción a balancear, donde les corresponda en dicha ecuación. Este 2, donde está el nitrógeno más 5, y este 2, donde está el nitrógeno más 4. Pues en este caso es obvio decir que aquí tenemos un cobre 1 y un cobre 2, ¿de acuerdo? No es que, a veces dicen es que no hay cobre, no, sí hay, es un átomo, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a la ecuación original. Entonces, donde está el cobre,
queda así con 1. Donde está el ácido nítrico es donde le vamos a poner el 2, ¿de acuerdo? Después buscamos donde está el nitrógeno más 4, es donde ponemos el otro 2. Y aquí en el cobre, pues ya quedó el 1, ¿sí? En el caso del nitrato cúprico, ahí está el 1. Y es cuando empezamos a balancear por tanteo. Ayudémonos. Vámonos por el orden que se les sugiere, ¿sí? Primero metales. ¿Cuánto cobre hay a la izquierda? 1. 1. Y a la derecha 1. 1. ya está balanceado el cobre, ¿sale? Ya están balanceados los cobres. Vámonos por el nitrógeno. ¿Cuánto nitrógeno hay a la izquierda? 2. Y a la derecha, en total, ¿cuánto nitrógeno hay? 4. 4. 4. Como es tanteo, ¿qué tenemos que hacer? Ya dijimos o ya vieron que hay 4 nitrógenos a la derecha y a la izquierda hay 2. ¿Qué hacemos para igualar los nitrógenos? ¿Por 4? Lo tendrías que poner un 4, ¿no? Vamos a quitar el 2 del ácido nítrico y le vamos a poner un 4, ¿de acuerdo? Es tanteo, no hay problema. Entonces se inicia el tanteo. Vamos a tener que modificar el coeficiente del ácido nítrico de tal manera que ahora le vamos a poner un 4 al ácido nítrico, ¿de acuerdo? Y ya tenemos balanceados los nitrógenos. Ahora sigue el oxígeno. ¿Cuánto oxígeno hay a la izquierda? 4. 3. 12. 12. ¿Cuánto? 12. 12, muy bien, 12 4 oxígenos. por 3. 4 12. por 3 son 12, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Ahora, de la derecha, sin contar el agua, ¿cuántos oxígenos hay a la derecha? No cuenten el agua ahorita. ¿Cuánto oxígeno hay a la derecha? 10. 10 para 12. 2. 2. Es lo que le vamos a poner al agua, ¿sí? Para que ya se completen los oxígenos. 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le ponemos 2 al agua. Y ya tenemos completados los oxígenos, 12 a la izquierda, 12 a la derecha. Pregunto ahora, ¿cuánto hidrógeno hay a la izquierda? 4. 4. Y a la derecha 4. 4. ya está balanceada la reacción, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta parte. Luego nos equivocamos. Si se dieron cuenta, en el lado donde hay agua, no la tomo en cuenta, porque lo que me haga falta, el agua me va a ayudar para cerrar bien el balanceo, ¿de acuerdo? Entonces, es una manera de facilitar un poco el cálculo. Bien, entonces, va otro ejemplo donde hay una variación. O sea que de todos modos va a entrar el balanceo, por tanteo. Sí, al fin de cuentas. El método redox lo único que te hace es aproximar a los coeficientes. Hay algunas ecuaciones redox que si no las haces por el método redox, no las balanceas. Por más que le busques, por más que le muevas, etcétera, no encuentras la manera de. Entonces, lo que hace redox es aproximarte a los coeficientes para que posteriormente tú por tanteo les sea más fácil, ¿de acuerdo? De hecho, te he de decir que hay reacciones redox que hay coeficientes hasta de 300, 400. Imagínate tú cómo está cargada de información esa ecuación. Entonces, esa es la importancia del redox. Bien, aquí tenemos la reacción del dicromato de potasio con ácido clorhídrico para producir cloruro de cromo 3, cloruro de potasio, agua y cloro diatómico. Primer paso, ya escribí bonitas las fórmulas y correctas. Ahora nos vamos al número de oxidación. Yo pregunto, ¿qué números de oxidación sabemos del primer compuesto rápido? Oxígeno. Menos 2, el oxígeno. El oxígeno menos 2. ¿Y de qué otro? El potasio. ¿Cuánto baja el potasio?
más 1. Más 1. Claro, porque el potasio es del grupo 1 y ya dijimos 1A. que todos los del 1 trabajan con más 1. Entonces, el potasio con más 1, el oxígeno con menos 2. Hasta ahorita, ¿cuántas cargas positivas tenemos con el potasio totales? ¿Cuántas Positivas cargas 2. positivas? 2 positivas. 2. Y del Dos oxígeno, Menos Menos 14. 14. menos 14. Para que nos dé 0, ¿cuánto nos hacen falta? Nos faltan 12 positivas. Entre 2 son 6. Cromo más 12 6. positivas que nos los da el cromo, pero hay 2 cromos, por lo tanto, 2 6 entre positivo. 2, 6 positivo. Entonces ya determinamos el cromo, muy bien. De la siguiente reacción, ¿cuál sabemos su número de oxidación rápido? Digo, del siguiente Hidrógeno. Hidrógeno. menos 1 y el cloruro será menos 1, ¿sí? Menos 1. Vámonos a recordar que el cloruro, cuando es anión, tiene un número de oxidación muy específico, y esto lo pregunto para el siguiente compuesto. Como ahorita pues me salió menos 1, yo puedo decir que el cloro está a la derecha y trabajo igual que el de la izquierda. Bueno, del compuesto que está a la izquierda, también está ubicado a la derecha del compuesto. Y puedo decir que aquí trabajó con menos 1, pues aquí también puede trabajar con menos 1. Pero si no estoy seguro, vamos a mi lista de aniones, ¿sí? Y buscan el ion cloruro. ¿Con cuánto trabaja el ion cloruro en la lista de aniones? Menos 1. Cloruro Con menos menos 1. 1. Menos 1, entonces ya se lo colocamos ya más seguro, menos 1. Si hay menos 1 y hay 3 cloros, ¿con cuánto debe trabajar el cromo? Con menos 3. Con más No, 3. con 3. Con Más 3. tres. Con más 3. Con más 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Del siguiente compuesto, rápido, ¿de quién sabemos rápido? Del potasio. Del Potasio potasio. de cloro. Más 1 y menos 1. Del siguiente, Más Más 1. 1 y menos 2. Hidrógeno. ya no perdemos tiempo. Y el siguiente, 0. ¿quién dijo? ¿Cuánto? 0, 0. ¿Por qué? Porque el cloro no está combinando. El cloro diatómico es un elemento en estado natural o elemental, ¿de acuerdo? Entonces el cloro por eso está trabajando con 0, abusado, con eso es parte de la nomenclatura que deben de recordar, y este sería entonces el número de oxidación del cloro diatómico. Muy bien, ya que vemos esto, díganme rápidamente, por favor, qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. El cromo se reduce. Cromo. El cromo se reduce. El ¿Qué tuvo que pasar para que el cromo se redujera? ¿Qué hizo o qué le pasó? ganó 3 Ganó electrones. electrones. Ganó 3 electrones, muy bien. ¿Y qué elemento se oxidó entonces? El cloro. El cloro, porque el cloro, si se dan cuenta, pasa de menos 1 a cloro 0. ¿Y qué le pasó al cloro para oxidarse? Perdió electrones. Perdió Perdió electrones. un electrón, ¿sí? Ahora, ahí va el otro tip, abusado, porque eso es importante que lo tomen en cuenta. Ahora ya tenemos el elemento oxidado y el elemento reducido. El oxidado, me lo acaban de decir, es el cloro. El cloro pasa de cloro menos 1 a cloro 0, pero hay que escribir el subíndice que le acompaña, ¿sí? Hay que poner el subíndice, no lo deben de omitir, por favor. Ahora, en el caso del elemento oxidado, vemos que el cromo pasa de cromo más 6 a cromo más 3, perdón, aquí se me olvidó. En el caso del cloro que se oxidó, perdió un electrón, según lo que me dijeron, es correcto hasta cierta manera. Ahora, el elemento reducido va a ser el cromo. El cromo, subíndice 2. Si ustedes se dan cuenta, el cromo aquí tiene un subíndice 2. Hay que pasarlo con todo y el 2. Y vemos que su número de oxidación pasa de más 6 a cromo más 3. Me dijeron que ganó 3 electrones. Estoy totalmente de acuerdo hasta ahorita. ¿Sí? Esas serían las reacciones.
pero dijimos que las semirreacciones se van a primero balancear por átomos. Ajá. Entonces, si a la izquierda de la semirreacción de la oxidación tenemos un cloro y a la derecha hay dos, ¿qué hacen para balancear esta ecuación? Poner un coeficiente 2 del lado izquierdo del cloro. Así es, entonces, balanceando la ecuación quedarían 2 cloros menos 1. Muy bien. Ahora, dijimos hace rato que el cloro pasó de -1 a 0 perdiendo un electrón, pero eso fue tomando en cuenta un átomo de cloro. Pero nos estamos dando cuenta que en esta semirreacción hay 2 átomos de cloro. Quiere decir que no se perdió un electrón, sino se perdieron 2 electrones, ¿de acuerdo? Hay que multiplicar por 2 ese número de electrones. Ajá, porque solamente hay que tomar Sí. el número total de átomos que... Lo mismo va a ser para el cromo, ¿sí? Lo mismo. El cromo más 6, ¿sí? Pasa a cromo más 3. Para balancear por átomos, ¿qué hacemos primero, muchachos? Ponerle un número 2 al cromo más 3. Correcto. Entonces le ponemos un 2 y ya tenemos el balanceo de los cromos, pero hace rato me dijeron que para pasar de más 6 a más 3, el cromo perdió 3 electrones, pero nos estamos refiriendo a un solo átomo, pero aquí también tenemos 2 átomos, por lo tanto, se están ganando 6 electrones. Hay que multiplicar 2 por 3, ¿de acuerdo? Y ese sería el número de electrones ganados. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí. Hay que tener mucho en cuenta, ¿eh? Sí. Ahora bien, ya tenemos las 2 semirreacciones balanceadas ahorita por átomos, ahora va por cargas. Si se dan cuenta, en total se perdieron 2 electrones en el proceso, pero se ganaron 6 y ya dijimos nosotros que el número de electrones perdidos tiene que ser igual al número de electrones ganados. ¿Qué vamos a hacer para lograr esto? Multiplicarlo del cloro por 3. El cloro lo vamos a multiplicar por 3, la ecuación del cloro, ¿de acuerdo? Porque de esta manera vamos a igualar esos electrones. Por eso a veces no es cambiar los coeficientes, multiplicar e intercambiarlos, ¿de acuerdo? Sí, porque aquí pueden decir, ay, pues voy a multiplicar la de arriba por 6 y la de abajo por 2. No, no es necesario. Busquen un solo número, una sola ecuación, no se compliquen, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que hay que igualar estos electrones y me lo permite multiplicando la primera ecuación por 3, ¿sale? Entonces nos quedaría la ecuación del cloro, la voy a multiplicar por 3. Y esto nos resulta en 6 cloro menos 1, que nos producen 3 cloros diatómicos, más 6 electrones, ¿de acuerdo? Más 6 electrones. Ahora sí, el número de electrones perdidos es igual al número de electrones ganados. Y ya que tenemos balanceados por átomos y por cargas estas semirreacciones, vamos a sumarlas. Vuelvo a recalcar, los electrones de la derecha se eliminan con los electrones de la izquierda y la semirreacción subtotal que nos va a quedar en este caso sería 6 átomos cloro menos 1 más un cloro de cromo más 6, 3 cloros diatómicos y 3 átomos de cromo más 3. Esto sería entonces la semirreacción de la cual vamos a atacar los coeficientes para el balanceo de la ecuación original. Entonces, donde está el cloro menos 1 voy a ponerle un 6, donde esté el cromo más 6 le pongo un 1, en el cloro diatómico un 3 y un 2 donde esté el cromo más 3. Y nos regresamos a la ecuación a balancear, es esta. Entonces, si se dan cuenta, un 6 donde está el cloro más 1, que sería en el ácido clorhídrico, un 2 donde está el cromo más 3, que es en el cloruro de cromo 3,
y un 3 en el cloro diatómico, ¿de acuerdo? Estoy utilizando los coeficientes que obtuvimos anteriormente. Y comenzamos el tanteo. Primero, potasios. ¿Cuántos potasios hay a la izquierda? 2. Y a la derecha. 2, 1. 1, Entonces escribimos un 2 2, en el cloruro de potasio y ya está balanceado el potasio. Vámonos por los cromos, que es metal también. ¿Cuánto cromo hay a la izquierda? 2, 2. Y a la derecha, 2. Dos. Ya está balanceado el cromo, ¿sale? Por los cloros, ¿sí? De acuerdo al orden que hemos establecido, ahora son los no metales. ¿Cuánto cloro hay a la izquierda? 1. 6. 6, 6, no 1. 6, muy bien. Y a la derecha, 6 igual. no, 8. no. 13. Ah, 6. Súmele bien. 10. 7. No, 7, no, 8, no. Son 14. 14, vaya. 14, ¿no? 14. 14. Ah, no. 14. Hay 14, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Sale? 2 por La 3, emoción. 6. Más 2, 8. Más 2, más 6 del cloro. Ahí están los 14. Abusados. Entonces, como estamos en tanteo, ¿qué podemos hacer? Si a la izquierda hay 6 y a la derecha hay 14, ¿qué hacemos? Lo que hicimos en la ecuación anterior, ¿qué hacemos? se cambia el 6, ¿no? Le quitamos el 6 y en su lugar, ¿qué ponemos? Un 14. El 14, ¿sale? 14. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Ok, ahora vámonos con los oxígenos. ¿Cuánto oxígeno hay a la izquierda? 7, Y a la 7. derecha, sí, y a la 1. derecha, 1. 1. ¿Qué hacemos entonces? Le ponemos el 7. 7. Al agua, ¿sí o no? Al agua, siempre al final. Y ya tenemos los 7 oxígenos de ambos lados. Hidrógenos a la izquierda, ¿cuántos son? 14, Y a la 14. derecha, 14. 14. ya está balanceada la reacción. ¿Sale? Entonces, espero que se den cuenta cómo es realmente el proceso 14. de reducción. Rápidamente, porque ya va a ser parte del balanceo el determinar el agente oxidante y el agente reductor, ¿sí? Entonces, abusado. En el proceso de óxido-reducción hay dos conceptos que son importantes identificar y poder establecer la sustancia que puede propiciar que un elemento se oxide o se reduzca. Estos conceptos se aplican a los reactivos, solo a los reactivos. El agente oxidante y el agente reductor, muchachos, nunca son productos abusados, sino son sustancias que van a la izquierda de la ecuación, entre los cuales se debe identificar el agente oxidante y el agente, reductor. El agente oxidante es la especie química o reactivo que provoca que un elemento se oxide. Y en dicho compuesto se encuentra el elemento que se reduce. Suena como si fuera lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces va a estar en el compuesto llamado agente oxidante, va a estar incluido el elemento que se reduce, ¿sí? En el agente oxidante. Lo mismo va a ser en el agente reductor, es la especie química o reactivo que provoca que un elemento se reduzca. Y en dicho compuesto se encuentra el elemento que se oxida. Entonces, en el agente reductor está incluido el elemento que se oxidó, ¿sí? Y es lo que vamos a identificar ahorita en estas dos reacciones químicas. Entonces, de los conceptos vistos anteriormente, si ustedes recuerdan, el cobre se oxidó, el cobre pasó de 0 a cobre más 2. Entonces, como de manera elemental aquí tenemos el cobre, ¿sí? Aunque es el elemento que se oxidó, este forma parte del agente reductor. El cobre es el agente reductor, ¿de acuerdo?
porque es el elemento que se oxida. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno se redujo. El nitrógeno pasó de +5 a nitrógeno +4, pero el nitrógeno está incluido en el agente oxidante, ¿sí? Que se redujo forma parte del agente oxidante. Entonces, el elemento que se oxida es el cobre y el elemento que se reduce es el nitrógeno. El cobre está en el cobre elemental usado como reactivo. Por lo tanto, el cobre elemental es el agente reductor. El nitrógeno se encuentra en el ácido nítrico, que es un reactivo, HNO3. Por lo tanto, esta sustancia, es decir, el HNO3, es el agente oxidante. Es como ustedes los van a identificar, son los reactivos, todos. En la segunda ecuación, el elemento que se redujo, si recuerdan, es el cromo, pasó de +6 a cromo +3. Por lo tanto, el cromo, que es el elemento que se redujo, forma parte del agente oxidante. Quiere decir que el agente oxidante es el dicromato de potasio, todo. Y en el caso del cloro, el cloro pasó de -1 a 0. El cloro se oxidó. Entonces, como el cloro se oxidó, forma parte del agente reductor. El agente reductor es el ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Es como van a ser ahorita también sus problemas. El elemento que se reduce es el cromo y el elemento que se cromo está en el dicromato de potasio usado como reactivo. Por lo tanto, el dicromato de potasio es el agente oxidante, mientras que el cloro se encuentra en el ácido clorhídrico, por lo que esta sustancia es el agente reductor. Es como los vamos a distinguir en una reacción redox. Inténtenlo. De todos modos, si tienen dudas en la siguiente clase, antes de entregar, checamos lo que vayan ustedes a entregar como ejercicio. ¿Sale?